Durante la misión del Apolo 11, el módulo lunar Eagle experimentó una desviación que, aunque de muy pocos grados, por poco termina provocando una catástrofe, de no ser por la intervención de Neil Armstrong, que tomó el mando y lo dirigió manualmente a aterrizar a un lugar seguro. El resultado, en consecuencia, fue que el lugar donde aterrizaron era muy distinto del que estaba planeado. A veces en nuestro ministerio nos puede pasar lo mismo. Una pequeña desviación puede llevarnos a un lugar totalmente apartado de donde estábamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la evaluación y la importancia de generarla con regularidad. Bienvenidos a Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast con Daniel Cajal Drake. Muy bienvenida nuevamente. Gracias por encontrarnos un viernes más para estar compartiendo este tiempo en el cual buscamos potenciar nuestro ministerio, nuestro liderazgo de una manera en que termine afectando para bien a los chicos y ayudándonos a ir detrás del propósito que Dios tiene para ellos y para nosotros. Aprovecho a recordarte e invitarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, que lo hagas, tanto en YouTube como en Spotify. Danos un seguir y activa la campanita o calificanos en Spotify para ayudarnos con tu me gusta, con tus 5 estrellas, si es que vos así lo querés, a poder estar llegando a otros líderes de jóvenes y adolescentes que lo puedan estar necesitando. Hagamos un pequeño recap de lo que vinimos viendo hasta ahora. Vimos que fuimos llamados a algo específico y tenemos que descubrirlo y centrar nuestros esfuerzos y recursos detrás de eso. Tengo escrito también que vimos que somos líderes solo si alguien nos está siguiendo. Es importante tener escrito y definido hacia dónde vamos. Caminamos hacia el objetivo de Dios a través de los 5 propósitos que Él tiene. Nuestro ministerio tiene un objetivo, pero a la vez tiene distintas etapas y audiencias. Y por último, tenemos que conectar con las necesidades de nuestra audiencia. La pregunta del día de hoy es, ¿y cómo sabemos que estamos yendo en la dirección correcta? Porque, como te conté al comienzo en la introducción, el Apolo 11 tuvo una característica muy particular. Era una misión que tenía que ir y aterrizar en un lugar determinado, tomar muestras, y tenía sus misiones y sus tareas. Sin embargo, una pequeña desviación de unos grados debido a unas coordenadas mal puestas hizo que unos centímetros, una desviación tan chiquitita en la distancia se fuese haciendo cada vez más grande. Y ya llegando al momento de alunizar, Neil Armstrong se da cuenta que están por alunizar en un lugar que es peligrosísimo. Por las rocas, todo lo más probable es que fuese un impacto y una destrucción total. Entonces él interviene junto con Buzz Aldrin, toman los mandos de forma manual y tratan de pilotear el módulo Eagle para aterrizarlo en un lugar que fuese dentro de todo seguro. Y lo que vemos que se realiza a continuación es ahí. Ahora, ese lugar no era el que estaba planificado llegar. ¿Cómo pasó? Bueno, el no evaluar constantemente te puede terminar llevando a un lugar distinto. Y cuando nosotros comenzamos en el ministerio nos pasa lo mismo. Por eso insistimos desde el principio que tenés que tener escrito y comunicado a los demás hacia dónde está yendo tu ministerio. Cuáles son los objetivos que tiene, cuáles son los propósitos por los cuales se mueve. Y es necesario recordarlo constantemente. Y en pos de recordarlo, es que ahí entra una herramienta imprescindible que es la evaluación. Nosotros no somos muy amigos de la evaluación porque lo que primero se nos viene a nuestra mente es cuando llegábamos a la escuela, al colegio, y salía el profesor o la maestra y decía, saquen una hoja, hoy hay evaluación. Y yo, no sé qué va a pasar. Entonces, quizás lo visualizamos de una forma negativa, pero hoy quiero invitarte a reconciliarte y redescubrir el propósito de la evaluación.
La evaluación es un instrumento que a nosotros nos permite ver hacia dónde estamos yendo. Y, aunque no nos guste, si nos damos cuenta que estamos yendo por un camino en el cual nos estamos desviando del objetivo, corregirlo. Ahora, creo que a ninguno nos gusta a veces que nos digan que estamos yendo mal, y menos cuando lo hace un instrumento. Pero en este caso tenemos que hacerlo. ¿Qué es mejor? ¿Darte cuenta que te desviaste unas cuadras de donde ibas? ¿O terminar de pronto en una ciudad totalmente distinta a la que ibas a vacacionar? Muchísimo mejor darte cuenta y corregirlo rápido que cuando ya es tarde, porque la cantidad de recursos y esfuerzos que te va a llevar volver va a ser demasiados, y muy probablemente o inevitablemente te vas a haber perdido de un montón de cosas, y en nuestro caso de personas. Entonces, ¿cómo debería ser esta evaluación? Paso a compartirte pantalla. Como siempre digo, si estás en Spotify no te preocupes, lo voy a describir para que no te pierdas de nada. Una buena evaluación, para empezar, tiene que tener algunas características que debo considerar. En primer lugar, tiene que ser medible, ¿sí? Yo tengo que ver el progreso que estoy llevando hacia el lugar donde quiero ir. Tiene que ser lo más objetiva posible. Esto sinceramente está a veces condicionado por nuestra subjetividad. Porque yo puedo pensar, pero para mí no estamos tan mal. Entonces es importante que la evaluación la definamos antes de hacerla. Porque si empezamos a juntarnos y hacer preguntas al aire, probablemente vamos a condicionarnos. Entonces está muy bueno que nosotros tengamos primeramente la evaluación hecha, para que seamos lo más objetivos. La evaluación responde a los objetivos que están planteados. O sea, no es solamente un examen, sino que es un desarrollo que yo voy haciendo desde el comienzo. No es que al día de hoy, sino que cómo se fue dando un proceso. En el ministerio, nosotros a veces nos centramos en el hoy, pero tenemos que ver todo el tiempo que estamos desarrollándolo y qué avances vamos viendo. De ahí que es un proceso, y tengo que tener criterios. ¿Qué es lo que quiero evaluar? Como siempre digo de antemano, ¿qué es lo que quiero evaluar? Y quiero evaluar tal cosa. Perfecto, lo anoto. ¿Y los instrumentos? ¿Con qué lo voy a evaluar? Voy a hacer un cuestionario, voy a hacer una actividad, voy a hacer una presentación oral en la que las personas que necesito van a responder esa evaluación. Voy a juntarme a charlar con unos mates, unas pizzas. ¿Qué instrumentos voy a usar para realizar esta evaluación? Y en este contexto te quiero comentar y mostrar cómo es que evaluamos nosotros, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿cómo hago entonces una evaluación que me sirva en el ministerio? Bueno, nosotros usamos en la actividad que estoy trabajando actualmente, que es HUB, hacemos una evaluación trimestralmente. ¿Qué es lo que evaluamos? Bueno, en primer lugar explicamos brevemente cómo va a ser la evaluación, y tiene 3 secciones que vamos a calificar del 1 al 5 en cuanto a cómo estamos en los propósitos, en cuanto a cómo está el desarrollo de los adolescentes y cómo van las necesidades que ellos tienen. Entonces arrancamos sobre los propósitos del ministerio. Entonces, del 1 al 5, siendo 1 insuficiente y 5 excelente, ¿cómo está el propósito del evangelismo? En nuestra declaración de propósito lo pusimos como conocer a Jesús, y responde al vayan y hagan discípulos. Entonces acá ponen un número. Nosotros estamos evaluando en una escala numérica con un formulario. En discipulado, caminar con él, enseñándoles a obedecer. Nuevamente, evalúan. Ellos evalúan cómo están en comunión, cómo estamos trabajando la adoración en el ministerio y el servicio. Después viene comentarios y observaciones que quieren agregar sobre por qué evaluaron así o algo que quieren denotar de eso. Damos el lugar en el formulario. En segundo lugar, evaluamos el desarrollo de los adolescentes. ¿Cómo están ellos en su desarrollo físico, intelectual, emocional, social y espiritual? Entonces, nuevamente acá, cada líder, cada colaborador va evaluando lo que ve
y nos deja también sus comentarios y observaciones. ¿Por qué evaluamos esto? Porque nuestras actividades tienen que responder un poco como hablábamos la semana pasada en cuanto a sus necesidades. Si yo tengo un montón de adolescentes con problemas de sobrepeso, mi actividad debería considerar cómo intervengo y cómo los ayudo a ellos a llegar a la madurez también en lo físico. Porque si van a llegar destruidos, definitivamente yo una parte del trabajo, del cuidado de esos chicos, adolescentes o jóvenes que Dios me dio, estoy mal. Lo mismo si tienen una vida desordenada, ¿cómo los puedo ayudar en esas cosas, no? Y por último, vamos a evaluar sus necesidades. ¿Cómo viene su sentido de identidad? ¿Cómo viene el ganar independencia en sus vidas? ¿Están teniendo relaciones significativas? ¿Están cultivando valores? ¿Están descubriendo o reforzando su vocación? Y nuevamente damos un lugar para que los líderes comenten o observen, al igual que los colaboradores. Finalmente, todos estos resultados nosotros los juntamos y obtenemos acá un pequeño Excel donde vamos sacando un promedio de cómo estamos en cada una de esas áreas, y en base a eso vamos determinando cómo deberíamos trabajar y enfocarnos el trimestre siguiente. Esto, una de las cosas que nos permiten es corregir el rumbo en aquellas cosas que estamos perdiendo, y también nos da un diseño rápido de hacia dónde centrar, y en base a eso agarramos las actividades que van a seguir el trimestre que viene. Proponemos ideas, agarramos de nuestro sector de recursos, que ya te lo voy a presentar en un podcast en breve, de cómo generar una programación de antemano, y simplemente lo que hacemos es, listo, este trimestre que sigue vamos a centrarnos en estas cosas. ¿Qué nos permite eso? Corregir a tiempo y no cuando es tarde. Irónicamente, muchas veces trabajamos temas después de que explotó un problema. Por ejemplo, si tenemos una crisis en que tenemos embarazos no deseados a montones en el grupo, ahí es donde vamos y hablamos sobre cuidados y prevención o sobre sexualidad, y trabajamos un montón de temas, de enfermedades. Pero, ¿ese es el momento mejor? No, lo mejor es hacerlo de antemano, y para hacerlo de antemano tenemos que evaluar. ¿Cómo quiero finalizar el día de hoy? Bueno, te quiero invitar a que primero, como decíamos, te suscribas, pero que descargues este material adicional. Te vamos a estar mandando todas estas cosas y que vos los uses para evaluar cómo viene tu ministerio, cómo está respondiendo a los objetivos y al propósito que planteaste, y que puedas crear, tomando como base este formulario, uno tuyo propio, ¿sí? Esto va a ser imprescindible, lo necesitas y tiene que ser algo constante y continuo, y te animo a poder desarrollar. Te mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escuchar Liderazgo Juvenil y Adolescente, el podcast. Te esperamos la semana que viene. No olvides seguirnos.